A uno le llega aquel recibo que no sabe ni cómo va a poder hacer para pagarlo. El problema es que va a las instancias correspondientes y lo único que le dicen es, no, probablemente lo que hay es una fuga. Así es. Y de ahí no se pasa. ¿Por qué es que este tipo de cosas no lo resuelve la Sala Constitucional? Entonces, el primer gran consejo, le diría yo a la gente, es quitémonos ese chip de que lo que resolvió la sala no puede cambiar. Claro que puede cambiar y tenemos que seguir insistiéndolo, sobre todo en temas como este, José, que se está planteando porque son el día a día y la gente más humilde es la que se ve más perjudicada. Buenos días, Paulita, así es, y esta entrevista, póngale mucha atención porque yo estoy seguro que a más de uno le ha pasado la siguiente situación. Le llegan recibos altísimos de agua, pero de pronto no le está llegando el agua, ¿cierto? O le sucede que el medidor está funcionando cuando usted ni siquiera está en su casa. Son algunas de las situaciones que muchas veces se nos reportan, mucho más en los últimos días. Y también hay que tomar en cuenta que hay procesos legales más rápidos, por ejemplo, un amparo de legalidad. Pero son formas con las que muchas veces la gente no está familiarizada y es por eso que hoy queremos ayudarle a que usted comprenda qué puede hacer en estos casos y que no se quede con la respuesta que siempre le van a dar, que ya vamos a abordar justamente acá con el licenciado Boris Molina, pero también le cuento que ya tenemos activo nuestro teléfono rojo que usted ve en pantalla, el número, así que si usted tiene de antemano alguna consulta para nuestro especialista, puede enviar su pregunta escrita a través del número de WhatsApp que encuentra en pantalla. Buenos días, don Boris, ¿cómo está? Buenos días, José, siempre un placer estar aquí en la familia. Estos temas son súper complicados, licenciado, porque a uno le llega aquel recibo que no sabe ni cómo va a poder hacer para pagarlo. El problema es que va a las instancias correspondientes y lo único que le dicen es, no, probablemente lo que hay es una fuga. Así es. Y de ahí no se pasa. ¿Por qué es que este tipo de cosas no lo resuelve la Sala Constitucional? Mire, ese es un tema, una pregunta crucial, José, porque lo primero que tenemos que hacer es quitarnos el chip de que la Sala Constitucional es un ente inerte, que no tiene transformación, que no tiene modificación, no. Son 7 personas, 7 magistrados diferentes que se pueden ir cambiando, no solo... Que van rotando. No solo pueden ir cambiando el criterio ellos, sino que las personas cambian la integración porque hay suplentes, pueden ir cambiando los titulares, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano por naturaleza evoluciona. Entonces, el primer gran consejo, le diría yo a la gente, es quitémonos ese chip de que lo que resolvió la sala no puede cambiar. Claro que puede cambiar y tenemos que seguir insistiéndolo, sobre todo en temas como este, José, que se está planteando porque son el día a día. Y la gente más humilde es la que se ve más perjudicada. Y es que todavía una persona que tenga recursos, aunque no sea justo, va a buscar la forma, ¿verdad? O sea, en algún momento alguien le dice, usted tiene una fuga en su casa, de ahí ni modo. ¿Qué va a hacer? Se va a devolver a su casa, va a buscar en una persona especialista que le haga un estudio en la casa, a ver dónde está la fuga. Pero como usted lo dice, hay muchas personas que no tienen el recurso muchas veces para pagar su recibo, mucho menos para pagar a un fontanero o a una empresa especializada que encuentre dónde está la fuga dentro de su casa. Claro. El problema es que si no paga el recibo, le cortan el agua. Así es. Aquí tengo un caso, José, de la Sala Constitucional, para que lo anoten por ahí, porque es un caso muy representativo. Es el 23.813 del año 2020. Este caso, las personas llegan y tiene 3 meses de que le llega el recibo del agua altísimo. José, estamos hablando de 185.000 colones. Imagínese. En 3 meses. O sea, es inaudito que una familia común consuma 185.000 colones de agua en 3 meses. Algo está pasando. La respuesta de la empresa, ¿cuál es? De la institución de acueductos o de la SAA o la que fuera. No, eso es una fuga y usted tiene que ver cómo lo resuelve. Eso no puede ser, José. ¿Quién es el que brinda el servicio? Es la institución. ¿Quién fue el que hizo el acueducto? ¿Quién fue el que controla el alcantarillado? Todo ese tipo de cosas. Es la institución. Eso en derecho se llama la teoría del riesgo creado, es decir, la empresa o la institución que es la que genera el negocio es la que tiene que encargarse de resolver los inconvenientes, los imponderables, no la persona que se ve perjudicada. Entonces, en este caso, imagínense que la Sala Constitucional le dice, mire,
el asunto del alto consumo no es un asunto de la Sala Constitucional. Tiene que ir a resolverlo en la vía ordinaria. Vaya al contencioso o vaya donde lo tenga que resolver. Van a ser 7 años. Van a ser 7 años. Entonces, en esos 7 años, la persona, ¿qué es lo que dice la Sala? Mire, si le cortan el agua como producto de ese no pago, entonces acueductos o la institución X están obligados a ponerle una paja ahí en los 50 metros de su casa para que usted por lo menos cubra las necesidades básicas, el acceso al agua. Mire, eso es un saludo a la bandera. ¿Cómo es posible que prefieran eso a obligar a la institución, que es la responsable de ver cómo funciona ese alcantarillado y ese acueducto, a que haga la reparación que tiene que ser? Porque no es racional que esa familia consuma 185,000 colones de agua en 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo a la gente? Mire, usted tiene que seguir diciéndole a la Sala Constitucional, a usted le compete eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos, por ejemplo, resoluciones de la Corte Interamericana que está por encima de la Sala Constitucional, donde ha resuelto que no solo el acceso al agua es un derecho humano, sino un acceso real a este servicio. Una consulta. De hecho, le voy a poner algún caso puntual. Veía hace unos momentos una noticia que se dio, de hecho, producto de un amparo que se presentó, donde la Sala Constitucional terminó sancionando a la IA justamente porque la Sala de Frailes, allá en Desamparados, había presentado un recurso de amparo, pero le estoy hablando que esto se dio en el 2014. ¿Verdad? Porque tenía un alto contenido ¿qué fue lo que encontré por acá? De magnesio. De magnesio en el agua, de aluminio, perdón, en el agua. Entonces les mandan a que hagan un chequeo. Estamos hablando de que esto fue en el 2014. Hasta ahora, o sea, estamos hablando casi 9 años después, se dio finalmente una sanción para que se dijera, ok, si esto le compete a la IA, revisarlo. No es posible que hayan pasado 9 años, ¿verdad? Son situaciones muy puntuales. ¿Cómo resolvemos en estos casos? Y en esos 9 años se pudo haber enfermado a la gente, le pudo haber dado cáncer, le pudo haber dado... Pero ¿cómo nos salimos de la legalidad, licenciado? O sea, entonces, ¿puedo poner un recurso de amparo? Claro, vea, le pongo un ejemplo clásico. Si a usted, como la persona que paga una pensión alimentaria, le pone una pensión provisional muy alta, entonces usted tiene el derecho de poner lo que se llama un habeas corpus. ¿Por qué? Porque como usted no va a poder pagar la pensión, va a terminar en la cárcel producto de ese monto tan alto de la pensión. Yo le pregunto a usted, José, ¿qué diferencia hay entre eso y que le llegue a usted, que le llegue el recibo del agua tan alto que usted no lo pueda pagar y entonces se quede sin el servicio? No hay ninguna diferencia. ¿Y quién resuelve el primer aspecto, el de la pensión alimentaria? La Sala Constitucional, porque hay un derecho constitucional y un derecho humano que se llama la libertad que está en juego. Pero entonces, en el segundo plano, en este del agua, tenemos un derecho humano que se llama el derecho a la salud, tenemos en peligro el derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad, a la vulnerabilidad de los adultos mayores, de los niños. Entonces, ¿por qué no es tan importante esto como para que también lo resuelva la Sala? O sea, ¿en qué cabeza cabe que una familia cuyos ingresos generales son de 400,000 colones van a pagar 185,000 colones de agua? Es un tema bastante complicado que si usted también tiene alguna consulta, por favor, háganosla llegar a través de nuestro teléfono rojo que puede encontrar en pantalla para que hagamos las consultas vía WhatsApp con el licenciado Boris Molina. Es el 7008-2378. Y yo también le voy a adelantar de antemano un temita que viene ya casi. ¿Le ha pasado a usted que se levanta con una persona a la par suya que hoy está de buenas, mañana está de malas y usted dice, Dios mío, o con su jefe también, que usted le pregunta a sus compañeros, ¿y cómo vino? Bueno, muchas veces decimos que esta persona debe ser bipolar, ¿verdad? Esto lo vamos a abordar ya casi también en compañía de Fabiola Beirra para que no se despegue. ¿Cuántas veces no hemos utilizado el término? Bueno, ¿qué es la bipolaridad realmente y cómo poder abordar a una persona que es bipolar? Es parte de lo que vamos a conversar más adelante. Y definitivamente a veces uno va a estos lugares y justamente dice, Dios mío, es que son como bipolares, ¿verdad? Hoy me resuelven una cosa, mañana otra. El problema es cuando yo presento el recurso de amparo. Ahora, a mí me ha pasado también. O sea, me llegaban recibos de 300,000 colones y lo que me dicen es una fuga, ¿verdad? El problema es que, Boris, si yo no pago el recibo, ¿verdad? Me van a cortar el agua y justamente si fuera que me dejan allí el acceso al agua a los 50 metros, pero ni eso hacen. ¿Cómo yo presento el recurso de amparo? ¿A dónde debo ir yo? ¿Cuál es el proceso? Bueno, vea que es facilísimo. Primero, no ocupa abogado, no tiene que gastar.
Es absolutamente gratuito, 365 días al año, 24/7. Usted lo puede mandar por fax, lo puede mandar por correo electrónico, lo puede dejar directamente a la Sala Constitucional. Y el asunto, ¿cuál es? Me están lesionando un derecho humano, me están lesionando un derecho constitucional, no lleva ninguna formalidad, usted lo presenta ante la sala y perfectamente lo único que tiene que decir es, mire, me llegó el recibo altísimo del agua, no lo puedo pagar. Por culpa de eso me lo están cortando y yo no tengo responsabilidad porque es una fuga que se da por mal estado del alcantarillado. Pero es lo que le decía, don Boris, el problema es que me llega altísimo, me lo cortan. Claro. Entonces, ¿qué hago yo en ese proceso, verdad? Ahí es donde... O sea, ¿a dónde recurro yo? ¿A dónde le toco yo la puertita para decirle, vea, para usted es muy sencillo decirme que hay una fuga? El problema es que al final... son 7 días, 1 semana, 2 semanas. Aquí estamos hablando de un servicio de agua, pero se da también en temas de electricidad. Yo recuerdo que me llegaban recibos altísimos. Si hablamos de una persona que es oxígeno dependiente, o sea, que tiene que estar conectada a una máquina, ¿cómo hace esa familia? Bueno, José, ¿verdad? usted está dando en el clavo, es lo que te decía. O sea, está en peligro el derecho a la salud, está en peligro el derecho a la vida. O sea, ¿cómo es posible que frente a un caso como el que estás diciendo, que una persona ocupa estar conectada al oxígeno 24/7 y le van a cortar la electricidad porque le llegó un recibo por 400,000 colones? Y entonces, al cortárselo, ponen en peligro la vida y que la Sala Constitucional le dé la respuesta que ese es un problema de legalidad, que vaya al contencioso y a la vida ordinaria 7 años a discutir un tema como este. No, es irracional y es inhumano. Ok, definitivamente no tiene usted que quedarse con la última palabra, sino que vaya, ponga un recurso de amparo, en cualquier momento pueden cambiar las cosas, como lo dice el licenciado, son personas que están variando constantemente y el recurso de amparo siempre va a ser necesario para que se haga efectivo y que no tengamos que seguir presenciando este tipo de situaciones. Y de verdad, muchas familias de escasos recursos que se ven afectadas por situaciones de este tipo, donde de pronto no es solamente bañarse, sino que también pueden ser personas que están encamadas y que necesitan del servicio. Ahora sí, vamos a continuar con más de la revista, ya está Fabiola Guerra lista con más información.